Hola, soy Raquel Domínguez de operacionbikini.es y hoy estoy aquí para contarte qué es lo que de verdad esconden los productos sin azúcares añadidos. Seguro que más de una vez te has dejado seducir por las etiquetas de los productos sin azúcares añadidos, pensando que si no lleva azúcar no le puede venir mal a tu dieta. Pues siento desilusionarte, pero que un alimento lleve la etiqueta de sin azúcares añadidos no quiere decir que esté libre de azúcares y ni muchísimo menos que sea saludable. La etiqueta de sin azúcares añadidos no es más que una brillante técnica de marketing. ¿Quién no ha picado alguna vez en ella? Afortunadamente, cada vez somos más conscientes del poco bien que le hacen los azúcares refinados a nuestro cuerpo. Por eso, las marcas se esfuerzan cada vez más en enmascarar el exceso de azúcar que llevan sus productos. Así que no te dejes engañar. La etiqueta sin azúcar añadido que encuentras frecuentemente en postres y bebidas no quiere decir que estés delante de un producto saludable, bajo en calorías y en azúcares. Un ejemplo bastante claro es el de los zumos sin azúcares añadidos. Un brick de 1 litro de zumo sin azúcares añadidos puede llevar fácilmente entre 60 y 100 gramos de azúcar, o lo que es lo mismo, entre 20 y 30 cucharadas de azúcar. Una barbaridad, ¿no te parece? Si compras un helado en el que aparecen letras bien grandes sin azúcares añadidos, lo único que quiere decir es que en la elaboración del producto no se le ha añadido más azúcar, pero eso no quiere decir que los ingredientes que se han utilizado para hacer ese helado no los contengan. Puede que ese helado en concreto tenga menos azúcar que otro, pero cuidado porque puede ser una trampa. El azúcar se suele utilizar para mejorar el sabor de los productos, y si compras un producto con la leyenda sin azúcares añadidos, es probable que el fabricante le haya añadido más grasas para mantener el sabor del producto y hacer que sea más apetecible al paladar. Así que, como ves, sin azúcares añadidos puede ser una gran trampa para tu dieta. Otras veces, lo que hacen los fabricantes es sustituir el azúcar por edulcorantes artificiales. Es cierto que este tipo de edulcorantes apenas le aportan calorías y grasas al producto, pero eso no quiere decir que sea saludable, porque son sustancias artificiales manipuladas de forma química. Y ya sabes que cuanto más natural y menos procesado sea un producto, mejor para nuestro organismo. Además, no es conveniente abusar de los edulcorantes artificiales porque la mayoría tienen un efecto acumulativo en el organismo que nos pueden llegar a ocasionar trastornos. ¿Cuándo podemos decir que un alimento está libre de azúcar? Pues según la ley, un alimento podrá declararse libre de azúcar cuando contenga menos de 0,5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. Sin embargo, el término bajo contenido en azúcares se aplica a alimentos que contienen menos de 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto sólido o 2,5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros de producto líquido. Sé inteligente y no te dejes engañar por un falso eslogan. Lee la parte posterior de la etiqueta de los alimentos y sé consciente de que estás comiendo algo que probablemente no es saludable. ¿Mi consejo? Pues si de verdad quieres tener una alimentación saludable, en lugar de elegir alimentos procesados con etiquetas sin azúcares añadidos o bajo en grasas, sustitúyelos por comida de verdad, la que viene sin envasar. Aunque eso no quiere decir que de vez en cuando no te vayas a poder comer cosas que no sean tan saludables. Lo importante es que aprendas a diferenciar lo que verdaderamente es saludable de lo que no lo es para que tú puedas hacer tu propia elección. Espero que mis consejos de hoy te hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.